A ver, ¿no les pasa que sienten que los debates morales de hoy son como gritarle a una pared? Bueno, de eso justo vamos a hablar. Hoy nos metemos de lleno a desglosar un libro que trata de explicar por qué pasa esto. Se llama Tras la virtud de Alasdair MacIntyre, y créanme, es una de las obras de filosofía más potentes del siglo XX. Miren, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con algo que seguro todos reconocemos. Esas discusiones que no terminan nunca. Y de ahí vamos a recorrer el camino que nos propone MacIntyre para entender el porqué de todo esto. Y cerraremos con una pregunta que, bueno, queda para pensar. Ok, vamos con la primera parada, el gran misterio. Hablemos de los debates morales modernos. Son ruidosos, ¿verdad? Parecen eternos. Y lo que es peor, casi nunca, pero nunca, llegan a buen puerto. Al final, todo se reduce a un choque de afirmaciones, sin más. Y aquí está la pregunta del millón que nos va a guiar en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué, con toda la pasión que le ponemos, parece que estamos gritando al vacío, justo cuando hablamos de los temas más importantes? Bueno, MacIntyre está convencido de que tiene la respuesta. A ver, fijémonos en estos ejemplos que usa el propio MacIntyre. Pensemos en el debate sobre el aborto. Un argumento se basa en los derechos, otro en la consistencia, como la regla de oro, y un tercero en la santidad de la vida. ¿Se empieza a ver el problema? Es que cada uno de estos argumentos parte de un lugar completamente distinto. Son como manzanas y naranjas. No hay forma de compararlos porque no tenemos una regla, una vara común para medirlos. Y esto nos lleva al término clave de MacIntyre. Suena un poco académico, pero la idea es crucial: inconmensurabilidad conceptual. Básicamente significa que los argumentos rivales no se pueden medir con la misma regla, carecen de un estándar común. Es como intentar decidir si algo es mejor por su peso o por su color. No tiene sentido. Y por eso, al final, el debate colapsa. Se convierte en un simple yo digo esto y tú dices aquello. Ok, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la sugerencia de MacIntyre es bastante radical. Él dice que el problema no es solo que no estemos de acuerdo. El problema es que el lenguaje mismo que usamos para hablar de moral está roto, fundamentalmente roto, que algo en el camino se perdió. Y para plantear su hipótesis central, él hace una afirmación, la verdad, bastante audaz. Dice, y cito, «El lenguaje de la moral está en el mismo grave estado de desorden que el lenguaje de las ciencias naturales en el mundo imaginario que estoy a punto de describir». Ojo con esto, porque nos está preparando para una analogía muy potente. Dicho de otra forma para que se entienda mejor, ¿qué tal si todas esas palabras que usamos, justicia, derechos, deberes, no son más que fragmentos, pedazos de un sistema que ya olvidamos? Estamos usando las palabras sí, pero hemos perdido por completo la gramática que las unía y les daba sentido. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para que su idea nos vuele la cabeza como debe ser, MacIntyre nos propone un experimento mental. Pensemos en una especie de cuento de ciencia ficción. Imaginen esto. Ocurre una catástrofe. La gente le echa la culpa de todo a los científicos. Hay una reacción violenta, se queman laboratorios, se destruyen libros, todo el conocimiento científico borrado. Pasan las generaciones y la gente intenta, revivir la ciencia. Pero, ¿qué les queda? Solo fragmentos. Páginas sueltas de libros, instrumentos que no saben usar, teorías a medio recordar. Empiezan a usar palabras como neutrino o masa, pero claro, sin todo el contexto teórico que les da su verdadero significado. Son solo palabras vacías, como si fueran hechizos que repiten sin entender. Y esta cita de MacIntyre lo clava, lo resume a la perfección. Son, literalmente, fragmentos, sin relación, con el contexto teórico que les daba significado. Se tienen las piezas, sí, pero el manual de instrucciones se quemó en el incendio. Y aquí viene el giro, el punto crucial. MacIntyre nos dice, esto no es ciencia ficción, esto ya pasó. Él sostiene que algo muy parecido le ocurrió a nuestra moralidad. Que la Ilustración, con toda su buena intención de basar la moral en la pura razón, terminó desmantelando la tradición que la sostenía. ¿Y qué nos quedó? Pues eso, fragmentos,
Palabras como derechos, utilidad, deber, que ahora flotan en el aire, sin el sistema que antes las conectaba y les daba un significado profundo y coherente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se vive en medio de estas ruinas morales? ¿Qué tipo de cultura surge de este desorden? Bueno, pues este caos tiene un nombre, una especie de lógica interna que lo gobierna toda nuestra cultura, y ese nombre es emotivismo. Para que quede súper claro, el emotivismo es la idea de que todos los juicios de valor, esto es bueno, eso es malo, no son más que expresiones de un sentimiento personal, de una preferencia. Cuando alguien dice robar está mal, según el emotivismo, en realidad no está afirmando un hecho del mundo, sino que está diciendo algo como abajo el robo, o a mí no me gusta robar y quiero que a ti tampoco te guste. Es puro sentimiento, pura emoción disfrazada de argumento. Pero ojo, aquí viene el toque genial del argumento de MacIntyre. Él hace una distinción clave. No dice que el emotivismo sea la teoría correcta sobre el significado de las palabras morales. Lo que dice, y esto es muy potente, es que el emotivismo describe a la perfección cómo las usamos hoy en día. Nos ponemos el disfraz del lenguaje objetivo. Decimos esto es injusto, como si fuera una verdad universal. Pero en el fondo, lo que estamos haciendo es usar esas palabras como una herramienta, casi como un arma para imponer nuestra voluntad y manipular a los demás para que sientan lo mismo que nosotros. Y claro, esto no se queda en una idea abstracta de filosofía. Esta cultura emotivista se manifiesta en la vida real, da forma a nuestra sociedad. De hecho, MacIntyre dice que crea ciertos personajes sociales, arquetipos que seguro nos resultan muy pero muy familiares. El primero de ellos, el gerente. Piensen en esta figura. Su mundo es el de la eficiencia, el de los medios para alcanzar un fin. Transforma recursos en productos. ¿Son buenos esos productos? ¿Es moral el objetivo de la empresa? Esas preguntas no le interesan. Su único trabajo es que la maquinaria funcione de la forma más eficiente y rentable posible. La moralidad, eso es asunto de otro departamento. Luego tenemos al terapeuta. Y fíjense que funciona de una manera muy parecida al gerente. También es un experto en técnicas. Su objetivo es transformar, digamos, la neurosis en productividad, ayudar a la persona a ajustarse y funcionar mejor en la sociedad. Pero la gran pregunta de si los objetivos de esa persona, si su forma de vida es moralmente buena, esa pregunta queda fuera. Lo importante es la efectividad psicológica, no la verdad moral. Y por último, el esteta. Este personaje ve el mundo entero como un gran buffet de experiencias para su propio disfrute. Las relaciones, los trabajos, las ideas, todo es un producto a consumir. El criterio para elegir, la satisfacción personal, evitar el aburrimiento a toda costa. Es la manifestación más pura de la preferencia personal elevada al rango de valor supremo. Entonces, ¿qué tienen en común estos tres personajes? El hilo conductor es clarísimo. Para todos ellos, los fines, las grandes preguntas sobre qué es una vida buena, ya están dados. No se cuestionan. Su foco está en la técnica, en la eficiencia. Y su conocimiento, su expertise, no se usa para un debate racional sobre lo que es correcto, sino para manipular a las cosas y a las personas. Representan un mundo donde esa línea fundamental entre tratar a una persona como un fin en sí misma y tratarla como un medio simplemente se ha borrado. Y con esto, el círculo se cierra. Volvemos al misterio del principio, a nuestras discusiones interminables. Pero ahora tenemos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa. MacIntyre nos ha presentado su diagnóstico. Y su diagnóstico es, la verdad, bastante aleccionador. Si MacIntyre tiene razón, toda nuestra cultura moral actual está construida, literalmente, sobre las ruinas de un sistema que ya ni siquiera entendemos. No es que vivamos en una época de pluralismo moral, donde hay muchas visiones válidas. No, vivimos en una época de desorden. Estamos tratando de construir un edificio con pedazos de escombros, sin tener la menor idea de cómo eran los planos originales. Así que todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para que nos la llevemos y la pensemos. La próxima vez que estemos en medio de uno de esos debates morales que parecen no ir a ningún lado, valdría la pena detenerse un segundo y preguntarse, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Estamos intentando razonar juntos para encontrar la verdad? ¿O estamos simplemente usando fragmentos del pasado como armas, gritando nuestras preferencias personales con un lenguaje que ya perdió su significado? La respuesta, nos diría MacIntyre,
podría cambiar por completo nuestra forma de ver no solo nuestros debates, sino el mundo entero.